Imagina a un hombre que transforma el agua en vino, camina sobre el mar y hasta resucita a los muertos. Jesús de Nazaret, una figura que ha inspirado a millones por siglos, tiene secretos y maravillas que aún hoy nos dejan sin aliento. ¿Sabías que hay detalles sorprendentes sobre su vida que quizás nunca has escuchado? ¿Qué tal si te dijera que hay hechos que podrían cambiar tu perspectiva para siempre? Mantente con nosotros, porque hoy descubriremos 7 datos increíbles sobre Jesús que te dejarán boquiabierto. ¿Listo para desentrañar estos misterios? Vamos allá. La infancia de Jesús, aunque mencionada brevemente en los Evangelios, es un periodo que ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. Los relatos más conocidos provienen de los Evangelios de Mateo y Lucas, que narran el nacimiento de Jesús en Belén y su presentación en el templo. Sin embargo, hay textos apócrifos, como el Evangelio de la Infancia de Tomás, que ofrecen detalles adicionales, aunque no reconocidos por la Iglesia oficial. Por ejemplo, estos textos describen eventos milagrosos ocurridos durante su niñez, como la creación de pájaros de barro que luego cobran vida. Los llamados años perdidos de Jesús, aquellos que abarcan desde su niñez hasta el inicio de su ministerio público a los 30 años, han sido objeto de muchas especulaciones. Algunas teorías sugieren que pudo haber viajado con su familia a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes, mientras que otras sugieren que pudo haber permanecido en Nazaret, ayudando a su padre en el taller de carpintería. Aunque estas teorías no están confirmadas, añaden una capa de misterio y fascinan a aquellos interesados en llenar los vacíos de su vida temprana. Otro aspecto menos conocido de su infancia es su vida cotidiana en una familia judía del siglo I. Jesús habría crecido en una sociedad rural, observando las tradiciones judías y participando en las festividades religiosas. Su educación habría incluido la enseñanza de las Escrituras y la Torá, lo que sugiere que desde una edad temprana estuvo expuesto a los textos sagrados que más tarde influirían en su ministerio. Este contexto cultural y religioso habría jugado un papel crucial en la formación de sus enseñanzas y en su comprensión del mundo. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Aunque los evangelios se centran principalmente en las actividades de Jesús en Galilea, Judea y Jerusalén, existe una serie de relatos y teorías que sugieren que pudo haber viajado mucho más allá de estas regiones. Uno de los lugares que se menciona con frecuencia es Egipto, donde según el Evangelio de Mateo, la Sagrada Familia se refugió para escapar de la matanza de los inocentes ordenada por el rey Herodes. Este viaje no solo habría influido en la infancia de Jesús, sino que también pudo haberle expuesto a diferentes culturas y tradiciones religiosas. Otra teoría fascinante es que Jesús pudo haber viajado a la India durante los llamados años perdidos. Algunos investigadores han encontrado similitudes sorprendentes entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales, lo que ha llevado a la especulación de que pudo haber estudiado con maestros budistas o hindúes. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, los paralelismos en las enseñanzas sobre el amor, la compasión y la no violencia son intrigantes. Además de estos destinos más lejanos, es probable que Jesús haya viajado extensamente por la región de Palestina. Los evangelios mencionan varios lugares que visitó, como Capernaum, Betania y Samaria. Estos viajes no solo le habrían permitido difundir su mensaje a una audiencia más amplia, sino que también le habrían proporcionado una comprensión más profunda de las diversas comunidades y culturas dentro de su propio país. Estos viajes, aunque menos documentados, son esenciales para entender el contexto en el que Jesús desarrolló su ministerio.
La familia de Jesús es un aspecto de su vida que a menudo se pasa por alto, pero que tiene una gran importancia. Jesús nació en una familia judía tradicional, siendo el hijo de María y, según la tradición cristiana, de José. Sin embargo, los evangelios mencionan que Jesús tenía hermanos y hermanas, aunque sus nombres y número exacto varían según las fuentes. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos nombra a Santiago, José, Judas y Simón como hermanos de Jesús, pero no se mencionan los nombres de sus hermanas. Santiago, el hermano de Jesús, es quizás el más conocido de sus hermanos. Según los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas Paulinas, Santiago se convirtió en un líder prominente de la iglesia cristiana en Jerusalén después de la muerte y resurrección de Jesús. Este hecho sugiere que la familia de Jesús tuvo un papel continuo y significativo en el desarrollo temprano del cristianismo. La relación entre Jesús y sus hermanos, y cómo estos últimos percibieron su ministerio, sigue siendo un tema de debate y especulación. Además de sus hermanos, también se han hecho estudios sobre otros posibles parientes de Jesús. Algunos textos apócrifos y tradiciones posteriores mencionan a una figura llamada Cleofás, quien podría haber sido un tío de Jesús. Estas conexiones familiares no solo añaden profundidad a nuestra comprensión de la vida de Jesús, sino que también iluminan las redes sociales y de apoyo que pudieron haber influido en su ministerio. La familia de Jesús, aunque a menudo relegada a un segundo plano, es esencial para entender su vida y legado. Uno de los aspectos más fascinantes y menos discutidos de la vida de Jesús es su educación. Los evangelios no proporcionan muchos detalles sobre cómo Jesús adquirió su conocimiento y sabiduría. Sin embargo, es evidente que tenía un profundo conocimiento de las escrituras hebreas, lo que sugiere que recibió una educación formal en su juventud. En la tradición judía, los niños aprendían a leer y recitar la Torá desde una edad temprana, y es probable que Jesús haya seguido este mismo camino. Algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber sido educado por los rabinos locales en Nazaret o en alguna otra ciudad cercana. Esta formación habría incluido no solo la lectura y escritura, sino también la interpretación de las escrituras y el aprendizaje de las leyes y tradiciones judías. Este conocimiento profundo de la Torá y otros textos sagrados es evidente en sus enseñanzas y en la manera en que debatía con los fariseos y otros líderes religiosos de su tiempo. Además de la educación religiosa, también es posible que Jesús haya sido influenciado por otras corrientes filosóficas y culturales de la época. La región de Galilea, donde creció, era un crisol de diferentes culturas y tradiciones. Es posible que Jesús haya sido expuesto a las filosofías griegas y romanas, así como a las tradiciones religiosas de los samaritanos y otras comunidades. Esta mezcla de influencias podría haber contribuido a la formación de sus enseñanzas únicas y revolucionarias. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús es descrito en los evangelios como un carpintero, siguiendo los pasos de su padre terrenal, José. Este oficio no solo implicaba trabajar con madera, sino también con piedra y otros materiales de construcción. La carpintería en el siglo I era una profesión respetada que requería habilidad y conocimiento técnico. Es probable que Jesús haya aprendido este oficio desde una edad temprana, trabajando junto a su padre en el taller familiar en Nazaret. El trabajo de carpintero habría proporcionado a Jesús una comprensión práctica del mundo y una conexión con la vida cotidiana de las personas comunes. Esta experiencia es evidente en sus parábolas y enseñanzas, que a menudo utilizan metáforas y ejemplos tomados de la vida rural y los oficios manuales. Por ejemplo, la parábola del sembrador y la parábola de la construcción de una casa sobre roca sólida son ejemplos claros de cómo su experiencia laboral influyó en su manera de enseñar. Además de ser carpintero, algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber tenido otros roles y responsabilidades dentro de su comunidad. Como hijo mayor, es probable que también haya tenido que ayudar a mantener a su familia después de la muerte de José.
Esta responsabilidad adicional podría haberle proporcionado una comprensión más profunda de las luchas y desafíos que enfrentaban las familias de su tiempo. Aunque no hay evidencia concreta de otros oficios que Jesús pudo haber desempeñado, su capacidad para conectarse con personas de diferentes orígenes y situaciones sugiere una experiencia de vida rica y variada. La región de Galilea, donde Jesús pasó gran parte de su vida, era un crisol de culturas y tradiciones. Situada en una encrucijada de rutas comerciales y políticas, Galilea estaba influenciada por la cultura judía, romana, griega y otras tradiciones locales. Esta diversidad cultural habría tenido un impacto significativo en la formación de Jesús y en sus enseñanzas. Por ejemplo, las influencias helenísticas pueden haber contribuido a su uso de parábolas y su enfoque en la sabiduría práctica. Además de las influencias culturales helenísticas y romanas, Jesús también habría estado expuesto a las tradiciones religiosas y filosóficas judías. Los fariseos, saduceos, esenios y otras sectas judías de la época tenían diferentes interpretaciones de las escrituras y prácticas religiosas. La interacción con estas diversas corrientes de pensamiento habría permitido a Jesús desarrollar una comprensión más matizada y crítica de su propia fe. Su capacidad para debatir y confrontar a los líderes religiosos de su tiempo refleja esta formación diversa. Otro aspecto importante a considerar es la posible influencia de las culturas orientales. Aunque es una teoría más especulativa, algunos investigadores sugieren que Jesús pudo haber estado expuesto a las filosofías de la India y el Lejano Oriente, ya sea a través de viajeros y comerciantes o durante los llamados años perdidos. Las enseñanzas de amor, compasión y no violencia que se encuentran en el cristianismo tienen paralelismos sorprendentes con las enseñanzas budistas. Las interacciones de Jesús con las mujeres son un aspecto fascinante y a menudo subestimado de su ministerio. En una época en la que las mujeres tenían un estatus secundario en la sociedad y en la religión, Jesús rompió con muchas normas tradicionales al tratarlas con una dignidad y respeto inusuales. Los evangelios registran numerosos encuentros de Jesús con mujeres, algunos de los cuales son ampliamente conocidos, como el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Sicar y la defensa de la mujer adúltera. Sin embargo, hay muchas otras interacciones menos conocidas que también merecen atención. Por ejemplo, Jesús permitió que una mujer conocida como María de Betania ungiera sus pies con perfume y los secara con su cabello, un acto de profunda intimidad y respeto. Asimismo, las mujeres fueron las primeras en descubrir y anunciar su resurrección, lo que subraya su papel crucial en los eventos más significativos del cristianismo. Además de estos eventos específicos, los enseñamientos de Jesús también reflejan una actitud radicalmente inclusiva hacia las mujeres. En sus parábolas y sermones, a menudo utilizaba ejemplos y metáforas que incluían a mujeres en roles positivos y activos. Esta inclusión no solo desafiaba las normas sociales de su tiempo, sino que también sentaba las bases para una comunidad cristiana en la que las mujeres podían tener roles de liderazgo y participación activa. Los milagros de Jesús son uno de los aspectos más destacados y discutidos de su ministerio. Sin embargo, la mayoría de las personas están familiarizadas solo con unos pocos milagros ampliamente relatados, como la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro y la curación de los ciegos. Pero hay otros milagros menos conocidos que también merecen atención. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, se menciona la curación de un hombre sordo y con dificultad para hablar. Jesús lo apartó de la multitud, puso sus dedos en los oídos del hombre y, después de escupir, tocó su lengua. Luego miró al cielo, suspiró y dijo, Efatá. ¿Qué significa, ábrete? Inmediatamente, los oídos del hombre se abrieron y su lengua se soltó, y comenzó a hablar claramente. Este milagro, aunque menos famoso, muestra la compasión de Jesús y su atención a los detalles individuales de cada persona que encontraba. Otro milagro menos conocido es la curación del criado del centurión en Capernaum. Según el Evangelio de Mateo,
un centurión romano se acercó a Jesús y le pidió que curara a su criado enfermo. Jesús ofreció ir a su casa, pero el centurión respondió que no era digno de recibirlo y que solo necesitaba que Jesús dijera una palabra para que su criado se sanara. Jesús se maravilló de la fe del centurión y, efectivamente, el criado fue sanado en ese mismo momento. Este milagro no solo destaca el poder de Jesús, sino también su disposición a ayudar a personas de diferentes culturas y orígenes sociales. Las parábolas de Jesús son una parte esencial de sus enseñanzas, utilizadas para comunicar verdades profundas a través de historias simples y cotidianas. Mientras que algunas parábolas, como el buen samaritano y el hijo pródigo, son muy conocidas, hay otras menos mencionadas que también contienen valiosas lecciones. Una de estas parábolas menos conocidas es la del tesoro escondido, relatada en el Evangelio de Mateo. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo, y en su alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Esta parábola destaca el valor incomparable del reino de los cielos y la disposición a sacrificar todo por alcanzarlo. Otra parábola menos discutida es la del trabajador de la viña, también en el Evangelio de Mateo. En esta historia, un propietario contrata trabajadores para su viña en diferentes momentos del día, pero al final les paga a todos el mismo salario. Los que fueron contratados primero se quejan, pero el propietario defiende su decisión, diciendo que es generoso y que les ha pagado lo acordado. Esta parábola desafía las ideas convencionales de justicia y recompensa, y subraya la generosidad y gracia de Dios. La relación entre Jesús y los esenios es un tema de considerable interés y debate entre los estudiosos. Los esenios eran una secta judía que vivía en comunidades apartadas, como Qumrán, y que practicaban una vida de ascetismo, pureza ritual y estudio intensivo de las Escrituras. Aunque no hay evidencia directa de que Jesús haya sido un esenio, hay varias similitudes intrigantes entre sus enseñanzas y las creencias esenias. Por ejemplo, ambos grupos enfatizaban la importancia de la pureza espiritual y la vida comunitaria. Los esenios practicaban rituales de purificación y compartían todos sus bienes, un estilo de vida que refleja algunos aspectos de las enseñanzas de Jesús sobre la comunidad y la generosidad. Además, los esenios estaban esperando la llegada de un Mesías, similar a las expectativas mesiánicas que rodeaban a Jesús. También es posible que Jesús haya tenido algún contacto con los esenios durante sus años de formación. La región de Galilea no estaba muy lejos de Qumrán, y es posible que Jesús o algunos de sus seguidores hayan tenido interacciones con esta comunidad. Aunque no hay pruebas concluyentes de una relación directa, las similitudes en sus enseñanzas y prácticas sugieren una influencia mutua y un contexto común de búsqueda espiritual y renovación religiosa. La figura de Jesús no se limita a los relatos bíblicos, también aparece en varios textos históricos no canónicos y apócrifos. Estos textos, aunque no son reconocidos oficialmente por la mayoría de las denominaciones cristianas, ofrecen perspectivas adicionales sobre su vida y enseñanzas. Uno de los textos más conocidos es el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús que se descubrió en la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no narra eventos de la vida de Jesús, sino que se centra en sus enseñanzas. Algunos de estos dichos son paralelos a los encontrados en los evangelios canónicos, mientras que otros son únicos y ofrecen una visión diferente de su mensaje. Otro texto significativo es el Evangelio de Pedro, que ofrece una narración alternativa de la pasión y resurrección de Jesús. Aunque este evangelio fue descartado por la iglesia primitiva debido a su contenido y origen dudoso, proporciona una visión interesante de cómo diferentes comunidades cristianas entendían y relataban los eventos centrales de la fe cristiana. Además de estos textos apócrifos, también hay referencias a Jesús en fuentes históricas no cristianas. Autores romanos como Tácito y Suetonio, así como el historiador judío Flavio Josefo,
mencionan a Jesús en sus escritos. Aunque estas referencias son breves y a menudo fragmentarias, confirman la existencia histórica de Jesús y su impacto en la sociedad de su tiempo. La cuestión de los idiomas que Jesús hablaba es un tema fascinante que arroja luz sobre el contexto multicultural en el que vivió. La lengua principal de Jesús habría sido el arameo, un idioma semítico que era comúnmente hablado en Galilea y Judea en el siglo I. El arameo era la lengua del hogar y la vida cotidiana, y muchos de los dichos y enseñanzas de Jesús registrados en los evangelios tienen raíces arameas. Además del arameo, es probable que Jesús también hablara hebreo, especialmente en contextos religiosos. El hebreo era la lengua de las escrituras judías y se utilizaba en la liturgia y la enseñanza religiosa. Los debates de Jesús con los fariseos y otros líderes religiosos sugieren que tenía un conocimiento profundo del hebreo y podía leer y citar las escrituras en su idioma original. El griego es otro idioma que Jesús podría haber conocido, aunque en menor medida. El griego koiné era la lengua franca del Imperio Romano y se hablaba ampliamente en áreas urbanas y comerciales. Algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber tenido algún conocimiento del griego, especialmente si interactuaba con gentiles o viajaba a regiones más helenizadas. Sin embargo, es más probable que sus interacciones más significativas y sus enseñanzas públicas se llevaran a cabo principalmente en arameo y hebreo. Las apariciones de Jesús después de su resurrección son un aspecto central de la fe cristiana, pero algunas de estas apariciones son menos conocidas o discutidas. Los evangelios y los hechos de los apóstoles mencionan varias ocasiones en las que Jesús se apareció a sus discípulos y seguidores después de su resurrección, proporcionando pruebas de su victoria sobre la muerte. Uno de los relatos menos conocidos es la aparición de Jesús a 2 discípulos en el camino a Emaús, narrada en el Evangelio de Lucas. Mientras caminaban y discutían los eventos recientes, Jesús se unió a ellos, aunque no lo reconocieron. Durante la conversación, Jesús explicó las Escrituras y cómo se aplicaban a su vida y misión. Fue solo cuando partió él y así, amigos de Narrativa Sagrada, hemos recorrido juntos estos 7 hechos increíbles sobre Jesús que quizás no conocías. Pero, ¿realmente hemos descubierto todo? Imagina por un momento, ¿qué más podría estar oculto en las páginas de la historia y en los textos sagrados? Piensa en la infancia de Jesús, esos años perdidos que no se relatan en los evangelios. ¿Qué aventuras y aprendizajes podría haber vivido el joven Jesús que aún no conocemos? O tal vez, en algún rincón del mundo, existe un manuscrito olvidado que nos revela una faceta completamente nueva de su vida y enseñanzas. Y hablando de manuscritos, ¿sabías que siguen apareciendo textos antiguos que desafían nuestras percepciones? ¿Qué tal si uno de esos textos revelara un milagro aún más asombroso que los que ya conocemos? ¿O una enseñanza tan profunda que cambiaría nuestra forma de entender su mensaje? Pero no nos detengamos ahí. La figura de Jesús no solo es histórica, sino también mística. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los sueños y visiones que las personas han tenido a lo largo de los siglos, donde afirman haber visto a Jesús? ¿Qué significa esto y qué impacto tiene en nuestras vidas hoy? Y por último, pero no menos importante, ¿cómo resuena la figura de Jesús en la diversidad de culturas y religiones alrededor del mundo? ¿Qué pueden enseñarnos esas diferentes perspectivas sobre el mismo hombre cuya vida cambió el curso de la historia? Así que, antes de despedirnos, te dejo con estas preguntas para reflexionar. ¿Qué más podríamos descubrir si seguimos explorando con mente abierta y corazón dispuesto? ¿Estás listo para el próximo viaje a través de las historias bíblicas más emocionantes y reveladoras? Mantén esa curiosidad viva y acompáñanos en el próximo episodio de Narrativa Sagrada. Nos vemos pronto.